Yo soy el Padre Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo del Santuario. Quiero empezar hablando de la vocación. El mes de agosto es el mes de las vocaciones y es el mes también de la tercera edad. Hablemos un poquito de estos dos elementos tan importantes en la vida del hombre. La vocación. La vocación es el llamado que Dios nos hace. Vocación viene del latín vocare, que significa llamar. Dios nos ha llamado a todos, de tal manera que todos tenemos vocación. Nos ha llamado primero a la vida. Todos tenemos un llamamiento a la vida y a disfrutar de la vida y a realizarnos en la vida. Todos nosotros tenemos una vida que nos ha regalado Dios para que la vivamos intensamente y disfrutemos de ella y la aprovechemos, porque a la vez que es una realización personal, es también un camino que nos conduce hacia la felicidad que Dios nos ha propuesto como ideal en nuestro corazón. Todos tenemos entonces vocación a vivir. El día en que nacimos, Dios nos llamó para que viviéramos. Y todos los días de nuestra vida estamos siendo llamados a continuar esa vida, a disfrutar de esa vida, a gozarnos de esa vida y hacer que esa vida sea para nosotros realización, plenitud, gozo. Nadie ha venido a esta vida a sufrir. A nadie envió Dios a esta vida a amargarse o a sentirse defraudado o frustrado. Todos estamos llamados a realizarnos en la vida. Y entonces es muy importante vivir cada momento de la existencia humana como un momento trascendental que Dios nos ha regalado para que gocemos, para que la disfrutemos, para que sintamos en lo profundo de nuestro ser el amor de Dios, que Él, que es el ser, como se manifestó a Moisés, allá en la zarza que ardía sin consumirse, le dijo: yo soy el que soy, es decir, yo soy la existencia, yo soy el ser. Y todos los que recibimos existencia y ser, recibimos un regalo de Dios que nos transmite su vida, que nos da su vida, porque recordémoslo bien, hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Qué bonito es descubrir esto en el libro del Génesis, cómo Dios, después de que ha hecho todo un escenario maravilloso para el hombre, entonces lo hace de un poco de barro. ¿Y qué es lo que hace? Sencillamente un muñeco de barro, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Un pedazo de barro, pero un pedazo de barro que después, cuando lo ha terminado, Dios sopla sobre él. ¿Y qué es soplar sobre ese muñeco de barro? Es transmitirle su vida. Dios le transmite al hombre su vida. Por eso dice el libro sagrado que lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio su vida para que la viviera intensamente como ser humano, como ser inteligente y libre, como ser que tiene una voluntad, no solamente para conservar la vida que el Señor le dio, sino para preservarla, para perfeccionarla y para hacerse cada vez más inteligente y libre, que es lo que Dios quiere de cada uno de los hombres. Esa es la vocación a la existencia.
no una existencia meramente natural como tienen los seres naturales, como tienen los animales, como tienen las plantas. Nuestra existencia es una existencia especial porque Dios la quiso así al darnos su vida. Es decir, nuestra existencia es copia de la existencia de Dios. Es copia, es imagen de la vida de Dios. Y por eso también nosotros en nuestra vida estamos llamados a reflejar la imagen de Dios y a ser presencia de Dios para aquellos que comparten con nosotros la vida. Bueno, pero además de la vocación a la vida, tenemos una vocación a la vida espiritual. Una vocación a acercarnos a Dios, un llamamiento a vivir de acuerdo, no a nuestros caprichos humanos, sino a los designios que Dios tiene sobre todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos llamados a la vida cristiana. Y por eso desde el día de nuestro nacimiento, ya nuestros padres, al menos anteriormente, ahora un poco menos interesados en eso, pero anteriormente, nuestros padres desde el momento mismo del nacimiento se interesaban porque además de haber recibido la vida natural, recibiéramos también la vida sobrenatural. Esa vida sobrenatural que se nos da el día de nuestro bautismo. Entonces estamos llamados a la vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural nos la proporciona la Iglesia a través del sacramento del bautismo. ¿Qué es lo del bautismo? Es un llamamiento que Dios nos hace a ser verdaderos y auténticos cristianos. ¿Cómo? Dándonos a cada uno de nosotros la gracia santificante. Es decir, la gracia que nos va a hacer santos durante toda nuestra vida. Estamos llamados a ser santos. No solamente estamos llamados a tener una vida humana, estamos llamados a tener una vida cristiana vivida en santidad y en gracia. Y todos los días de nuestra vida podemos ser santos y toda nuestra vida estamos llamados a ser santos. De tal manera que solamente el pecado destruye en nosotros esa santidad, pero podemos volver a recobrarla también por los sacramentos. Para eso se nos ha dado el sacramento de la penitencia. Para eso la Iglesia está atenta a alimentarnos con el pan de la vida, que es precisamente para recuperar en nosotros esa vida que perdimos por el pecado, recuperarla y volverla a santificar con esos dones de Dios, con la gracia santificante, con la vida sobrenatural, con los dones que Dios nos proporciona para alimentarnos, fortalecernos y animarnos a seguir viviendo en esa vida divina, digamos así, espiritual, santificada por la gracia de Dios. Entonces estamos llamados todos a tener una vida santa, a vivir en santidad, mediante el bautismo y luego a través de todos los demás sacramentos. Pero también tenemos una vocación especial a tener un oficio en la vida, a cumplir una misión en la vida, a tener una profesión. Y eso sí que es importante, saber apreciar la vocación que Dios me ha dado, de acuerdo a las capacidades que me ha dado, de acuerdo a los valores y a los dones que el Señor me ha regalado desde el momento mismo de mi nacimiento. Yo nací con unos valores, con unas cualidades, con unos dones especiales que me hacen inclinar hacia una profesión especial. Y por eso algunas personas tienen vocación a ser médicos, otros a ser soldados o policías, otros a ser sacerdotes, otros a ser enfermeros, otros a ser maestros.
Todos tenemos una inclinación especial, lo que llamamos vocación. Eso es propiamente la vocación, el llamado de Dios a cumplir una misión en la vida. Bien sea como sacerdote, bien sea como médico, bien sea como militar, como maestro, como religiosa. Todos tenemos vocación a alguna cosa, a alguna misión en la vida. Y ojo vivo que tenemos que estar atentos para no equivocarnos de vocación. Hay muchas personas que de pronto se equivocan de vocación, escogen la vocación que no era. Y entonces al equivocarse, cuando empiezan a realizar su vocación, se sienten frustrados, desanimados, desengañados de su vocación. No quieren seguir ahí, pero ya están en eso y ¿qué más pueden hacer? Algún joven que le da por ser sacerdote sin tener vocación al sacerdocio, porque es influenciado por sus padres, por sus vecinos, por los buenos cristianos que le hablan de la belleza del sacerdocio. Resulta que ellos no tienen vocación al sacerdocio y entonces se meten de sacerdotes, después van a ser sacerdotes frustrados, amargados, que no van a cumplir bien su misión y todo lo contrario, que se van a sentir desengañados de la vida porque escogieron lo que no les tocaba. Y aquel que es llamado por Dios a ser médico y que le ha dado las cualidades del médico y los valores para llegar a ser médico y escogen otra vocación que no es, también se van a sentir mal. Cada uno tiene lo propio, aquello que Dios le ha, la inclinación que Dios, de acuerdo a los valores y las cualidades, le ha brindado. Es muy importante saber escoger la vocación. Es importante que los padres de familia no influyan demasiado en la vida del joven para escoger su vocación. Es decir, que no sean la vocación de los padres de familia, sino que sea lo que el niño o lo que el joven va escogiendo a medida que va avanzando en el camino de su perfección o de su preparación a realizarse en el mundo con un oficio determinado. Hay que respetar la vocación de cada uno. Un médico no puede pretender que todos sus hijos sean médicos. Un abogado no puede pretender que todos sus hijos sean abogados. Cada uno puede tener una vocación diferente y esa vocación hay que respetarla. Cada uno tiene derecho a cumplir su misión de acuerdo a lo que el Señor lo ha llamado. Eso es lo que llamamos vocación. Entonces es muy importante sentir, experimentar que Dios nos ha llamado a todos nosotros a cumplir una misión de cualquier manera que sea. No solamente se sirve a Dios en el sacerdocio, se sirve a Dios también siendo médico, se sirve a Dios también siendo abogado, se sirve a Dios también siendo militar, se sirve a Dios siendo lustrabotas. ¿Por qué? Porque es que todos los que cumplimos una misión en la vida no hacemos más que servir a la comunidad. Somos lo que somos para el servicio de la comunidad. Nadie trabaja para sí mismo. Nadie se hace sacerdote para santificarse a sí mismo, sino para llenarse de Dios y santificar luego a los demás. Nadie se hace médico para curarse a sí mismo. El médico se hace para curar a los demás. Nadie se hace abogado para defenderse a sí mismo. Se hace abogado para defender a los demás y para hacer justicia a los demás. Entonces es muy importante saber que el hombre está en el mundo para cumplir una misión, para realizar un servicio que siempre es un servicio comunitario. Estamos aquí para servir, tenemos que aprender a servir. Y es muy importante saber que cuando yo elijo una misión, una tarea que realizar en la vida, lo debo hacer no con el interés
de conseguir mucho dinero, no con el interés de conseguir mucho poder, no con el interés de conseguir muchos bienes materiales, sino con el interés de prestar un servicio eficiente a aquellos que Dios ha colocado a mi alrededor. Todos tenemos que prestar un servicio y cada uno lo hace desde las cualidades y los valores que Dios le ha regalado. Por eso dice en algún lugar la Biblia que tenemos que dar gratis lo que gratis hemos recibido de Dios. Esos dones de Dios que recibimos, los recibimos para darlos, para regalarlos gratuitamente. Bueno, y es a través de esa vocación como nosotros, cada uno de nosotros, vamos cumpliendo nuestra misión en la vida. Porque la vida se nos va acabando, la vida se nos va yendo de las manos. No sabemos cuándo ni cómo, el momento llega y hay que aprovecharlo al máximo. Recordemos algunas vocaciones así como para complementar este tema que llevamos, la vocación. Si abrimos el libro de Isaías, el profeta Isaías fue llamado por Dios, lo encontramos en el capítulo 6 de Isaías, fue llamado por Dios a ser profeta en medio de su pueblo. Isaías dice: ay Señor, yo no soy capaz, mire que soy un hombre de labios impuros, que vivo en medio de un pueblo de labios impuros, mire que yo no soy capaz. Y entonces el Señor le envía un querubín que con un carbón encendido le purifica los labios y le dice: mira, yo te he purificado los labios, ya eres capaz, de hoy en adelante serás capaz y vas a ser el profeta de mi pueblo Israel. A Samuel, todos recordamos la historia de Samuel, el profeta Samuel, también fue llamado por Dios y Dios lo llama en la noche. Él piensa que es el sacerdote que está con él en aquel lugar quien lo está llamando y corre a preguntarle para qué lo llama. Y él le dice: no, no te he llamado. Y así 3 veces y finalmente el sacerdote entiende que Dios está llamando a Samuel para cumplir una misión. Y entonces le dice a Samuel que es Dios. Y cuando Samuel escucha que es Dios el que lo está llamando, entonces en la próxima llamada le dice: Señor, aquí estoy. Mándame a mí, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy para cumplir la misión que me encomiendas. Bueno, pues a cada uno de nosotros nos ha llamado Dios y tenemos que ser agradecidos con Dios. Si Dios nos ha llamado es porque realmente nos necesita. Si Dios me ha llamado a mí para ser sacerdote es porque me ha necesitado en muchos lugares y he realizado una bonita misión en muchos lugares. Si Dios llama a otro para ser médico, habrá muchos enfermos que sanar, habrá muchas personas de quien compadecerse, habrá muchos a quien pueda levantar de su lecho de dolor, y qué bonito ser médico. Si Dios me llama a ser abogado, qué hermosa misión, la de defender al inocente, la de defender al justo, la de defender a aquellos que son perseguidos a causa de la justicia o de la injusticia. En fin, es el abogado el que cuida de la justicia y del bien de las personas. Pues bien, todos tenemos entonces un quehacer en la vida. El padre de familia tiene unos hijos de qué cuidar y orientar. El maestro tiene unos jóvenes y unos niños a los que debe orientar por el camino del bien. Todos tenemos alguien a quien servir, a quien educar, a quien orientar, a quien salvar.
porque en definitiva lo que hacemos todos es buscar la salvación de nuestros hermanos. Salvar no es solamente llevar hasta el reino de los cielos. Salvar es también darle la mano al pobre. Salvar es también aconsejar al que está desorientado. Salvar es también tener misericordia del desvalido y del hambriento. Salvar es ayudar al que necesita de nosotros un consejo, una orientación y una ayuda. Qué bueno pues que nosotros aprendiéramos a cumplir bien nuestra misión. Decía que estamos también en este mes de agosto celebrando el mes de la tercera edad, el mes de los que ya vamos avanzando en el camino de la vida y que ya nos vamos cansando de todo y de todos, pues de aquellos que van ya terminando los días de su vida en medio del cansancio, de las enfermedades, de los dolores, de las angustias y de las soledades que produce la ancianidad. De ellos tenemos que compadecernos, a ellos tenemos que ayudarlos, a ellos tenemos que protegerlos. Por eso están los centros de bienestar del anciano, por eso están los movimientos a favor de la tercera edad, para animarlos, para orientarlos, para darles razón de ser, para entusiasmarlos por la vida, por ese poco de vida que todavía el Señor nos concede y que tenemos que aprovechar al máximo. No podemos descuidar los años de la vida. Todo lo que el Señor nos regala hay que aprovecharlo al máximo. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a vivir nuestra ancianidad llenos de entusiasmo, llenos de alegría. No abandonemos a nuestros viejos. Qué pesar, hay tantas personas, hay tantos abuelos que después de toda una vida dedicada a una familia que creció, se fortaleció gracias al esfuerzo de los abuelos o de los papás, después ya cuando llegan a viejos entonces los abandonan, los hacen a un lado, los llevan a un asilo y se olvidan de ellos, cuando no es que se van de la casa y se olvidan de que tienen papá, de que tienen mamá, de que tienen abuelos, que los quisieron, que se preocuparon de ellos, que los acogieron siempre con amor. A esos abuelos, a esos padres de familia ya ancianos, a esos tenemos que ayudarlos para que pasen los últimos días de su vida en el entusiasmo de vivir, en la alegría de disfrutar de unos años felices aún en medio de la ancianidad. Y es muy importante que nosotros sepamos que tenemos un deber de justicia y de caridad para con ellos. Celebremos pues este mes del anciano y celebrémoslo con mucha alegría y aprovechemos para visitar a esas personas que están en los asilos o que están en los lechos de dolor en medio de su ancianidad, que ya no se sienten protegidos por nadie ni por nada y que abandonados a sus propias fuerzas ya debilitadas, tienen que terminar los días de su vida en medio de la soledad y de su angustia. Y vamos a poner todo nuestro empeño, aunque a que estos ancianos nuestros tengan todavía una esperanza, tengan todavía una ilusión, tengan todavía un momento de alegría de ver a sus hijos y a sus nietos preocupados de su situación, anhelantes de que disfruten de una vida feliz aún en medio de su ancianidad. Vamos a terminar esta reflexión leyendo uno de los salmos de la Biblia que nos dicen tantas cosas bellas. El gran protagonista de los salmos, sabemos todos, es Dios. Dios mismo es el que ilumina a los autores y los hace tener motivos de alabanza, de glorificación. Los salmos alaban y bendicen al Señor.
Y el Salmo primero justamente empieza diciéndonos que es feliz el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se sienta en la reunión de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su gozo en el Señor y en la ley del Señor, la cual medita día y noche. Que es como un árbol plantado al borde de un río, que da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y todo cuanto emprende tiene buen fin. No sucede lo mismo con los malvados, que son como paja que lleva el viento, que son como mancha que se extiende por el suelo. Los malvados hacen mucho daño, y de esos malvados tenemos que alejarnos, y de esa maldad tenemos que favorecernos con Dios, con la presencia de Dios, con el amor de Dios. No triunfarán en el juicio los malvados, dice el Señor, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Tenemos que mantener siempre la protección divina, no solamente en la ancianidad, sino también en la juventud, en la niñez. Tenemos que protegernos por medio de Dios. ¿Cómo protegernos con Dios? A través de la oración, a través de la vida sacramental. Qué bueno que aprendiéramos a orar, no a rezar. Ya sabemos rezar, ya todos hemos aprendido a rezar y rezamos con mucha frecuencia. Pero escúchenlo bien, no basta rezar, es necesario orar. Y dice el Papa Francisco, repitiendo las palabras de Santa Teresa de Jesús, orar es hablar de amor con quien sabemos nos ama. Entonces tenemos que hablarle a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. No le hablemos solamente con los labios, hablémosle a Dios con el corazón, para que esas palabras que expresan nuestros labios sean pronunciadas desde lo íntimo de nuestro ser y salgan favorecidas y animadas por el Espíritu de Dios hasta la presencia de Dios, que nos protegerá y nos ayudará en el momento oportuno. Todos necesitamos de la protección de Dios. Todos necesitamos de la ayuda divina. Nadie puede valerse por sí mismo en las dificultades. Nadie es autosuficiente en la vida. Todos necesitamos que Dios nos dé la mano en el momento difícil, que Dios nos levante en los momentos de caída, que Dios nos ayude siempre a caminar los difíciles senderos que tenemos en el transcurso de nuestra vida, pero a través de los cuales vamos conquistando la vida eterna. Sacrificios, luchas, esfuerzos, preocupaciones, anhelos, todo esto nos acompaña en la vida, pero si vamos protegidos de Dios, encontraremos lo que anhelamos, la vida eterna.